actitudes. Y vamos a hablar, hermanos, este día acerca de Jesucristo como nuestro sacerdote. ¿Estamos aquí, hermanos? De eso vamos a ver esta tarde. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Va a estar, hermanos, muy interesante, necesario para nuestras vidas que entendamos por qué decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hay algunos versículos que yo quiero que veamos. ¿Me ayuda a leer, por favor, hermanos? ¿Cómo dice allí el primer versículo? Porque hay... No los escucho. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Porque solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y también San Juan 14:6, que dice, hermano, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es todo, hermano amado. Jesucristo es todo para nosotros. Amén. Si nosotros perdemos el norte, si nosotros descuidamos nuestra relación con Jesús, no hay otro tren, no hay otro vehículo, no hay otro carro, no hay otro transporte, solo a través de Cristo Jesús. Él lo dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora bien, hermanos, ponga atención a esto, porque esto es clave para usted. Hay gente, hermanos, que piensa que cuando uno les ofrece aceptar a Cristo, les está ofreciendo una iglesia donde reunirse. Hay gente que piensa que aceptar a Cristo es pertenecer a una religión. Hay gente que piensa que aceptar a Cristo es, pues, incorporarse, ¿verdad?, a un grupo religioso. Pero déjeme decirle, hermano, oiga bien esto, porque esto es clave para su vida. Lo único que Dios desea es habitar en nosotros y tener comunión con nosotros. Para poder tener comunión con nosotros necesitamos estas tres cosas. Si usted no las entiende, hermano, no va a poder usted tener esa comunión con el Señor. Nuestro culto de reconciliación con Dios necesita tres cosas. ¿Cuál es la primera cosa, hermanos? Un templo donde encontrarnos con Dios. La primera cosa para poder tener comunión con Dios es un templo donde encontrarnos con Dios. También, ¿qué más necesitamos? Una ofrenda. Dios dijo: no se presenten delante de mí con las manos vacías. Todo aquel que llegue a adorarme, no llegue con las manos vacías. Dios dijo: cuando vayan a mi templo a adorarme, no lleguen con las manos vacías, lleven una ofrenda. Y lo tercero es que necesitamos un sumo sacerdote que presente nuestra ofrenda en el templo de Dios. Estas tres cosas son claves para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Necesitamos un templo, que ya vimos, hermano, de que no es un templo físico. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque un día, hermano, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y resucitar, Jesucristo se convirtió en nuestro templo. Amén. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por eso? Jesucristo es nuestro templo espiritual. No es un templo físico, Él es nuestro templo espiritual. Pero como veíamos el fin de semana pasada, para ir al templo necesitábamos una ofrenda. ¿Y quién fue nuestra ofrenda, hermanos, para acercarnos delante del Señor? ¿Quién fue nuestra ofrenda para acercarnos al Señor? Jesucristo. Ahora nos falta un elemento, que es: ¿quién va a llevar la ofrenda hasta el lugar santísimo? El sacerdote, hermano, recogía la sangre desde la entrada donde se hacía el sacrificio, y él hacía el recorrido hasta el lugar santísimo. Acuérdese que los otros sacerdotes solo podían llegar hasta el lugar santo, pero solo el sumo, el jefe de los sacerdotes,
era el único que podía entrar una vez al año hasta el lugar santísimo para presentar la ofrenda de sangre al Señor. ¿Está aquí conmigo, hermano? Ahora, cuando usted viene a la casa de Dios, usted debe, oiga bien esto, hermanos amados, oiga bien esto que le voy a decir. Usted no viene a cantarle al techo, no viene a ser un espectador. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted debe de trascender más allá de la atmósfera, usted debe de trascender más allá de las estrellas, y nuestra adoración al Señor debe de llegar hasta la presencia del Señor. Hasta allá es donde queremos llegar. Yo no vine aquí a perder mi tiempo quedándome en lo trivial, en lo superficial. No, yo vine aquí porque yo quiero llegar hasta la presencia del Señor. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Yo vine aquí porque yo quiero llegar hasta la presencia de Dios. Si yo no logré eso, hermanos amados, me perdí el tiempo, me perdí en el espacio, perdí mi tiempo, hermanos amados. Por eso esta tarde vamos a ver la importancia de un sacerdote que lleve nuestra ofrenda hasta el lugar santísimo. Hermanos, obviamente ya no estamos viviendo tiempos donde las cosas eran físicas, sino que ahora todo es en términos espirituales. Por eso, hermanos, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿cuál es, hermano? Léala conmigo, como dice, ¿de dónde surge la necesidad de un sumo sacerdote como Jesús? ¿De dónde surge esa necesidad? Básicamente, hermanos, esa necesidad surge en primer lugar del deseo de Dios de salvarnos. Dios quería salvarnos y Él necesitaba un sumo sacerdote consagrado para Él, que dice, por medio de alguien semejante a nosotros en cuanto a las pruebas y en cuanto a la tentación, para poder ayudarnos como sumo sacerdote confiable para cubrir nuestros pecados. En Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18, Hebreos 2, 16 al 18 dice la palabra del Señor: porque ciertamente no salvó a los ángeles, sino que socorrió o salvó a la descendencia de Abraham. O sea, fue a nosotros a quienes Dios quería salvar, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Jesús se humanó para ser igual que nosotros, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Oiga bien, para expiar. La palabra expiación quiere decir para cubrir los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios se hizo como uno de nosotros para sentir lo que nosotros sentimos. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios alguna vez? Dios sabe lo que sentimos. Dios, hermano, es fiel, sumo sacerdote y misericordioso. Él nos entiende, Él nos comprende. Él sabe, hermano, de que no somos perfectos. Y le voy a hacer otra pregunta: ¿cuántos están lidiando con la santidad de Dios en sus vidas? ¿Cuántos todavía tienen luchas? Y Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe las veces que le hemos fallado, las veces que nos hemos deslizado, porque Él es, para eso está, porque es fiel sumo sacerdote, se hizo humano para entendernos y para comprendernos. Imaginemos a un Jesús, hermano, expuesto a la tentación a sus 17 años, a sus 15 años, a sus 20 años, pero gracias a Dios que Él se mantuvo sin pecado. La segunda razón por la cual, hermanos, surgió la necesidad de un sumo sacerdote es porque Dios deseaba acercarnos a Él como su pueblo elegido, y fue por medio de Cristo como el enviado por Dios para ser ese sumo sacerdote. Yo me doy cuenta, hermanos amados, a través de la palabra, que Dios tiene un gran anhelo por nosotros. Le hago una pregunta esta tarde. Piense en una persona a quien usted ama. Piense en una persona a quien usted ama.
Y no me diga porque de repente no es su esposa, ni su esposo. De repente puede ser algún ser querido, puede ser su hijo, puede ser una hija. Pero la pregunta es, hermano, cuando uno ama a esa persona, uno tiene un sentimiento de estar cerca de esa persona. Yo a veces cuando me ha tocado que viajar solo fuera del país, pues cuando llamo en la noche a mi familia, mis niñas lloran por mí. Lloran: papá, te extrañamos, papá, te anhelamos, queremos que estés con nosotros. ¿Está conmigo acá, hermano? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque papá Dios nos anhela, hermano. Papá Dios nos extraña. Y yo no iba a decir esto, pero igual lo voy a decir porque no quiero quedarme con ella. Cuando nosotros no vamos a la casa del Señor, papá Dios nos anhela. ¿Se acuerda de ese canto de Estanislao Marino, el antiguo, aquel que decía: el lugar de la iglesia donde tú te sentabas, como dice, hermanos, vacío está? A pesar que te alejes y a pesar que lo intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, porque Dios te anhela tanto. Así que, hermano, es ese gran anhelo del Señor que Dios tenía, y por eso Él buscó la forma de cómo estar con nosotros. Por eso dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios constituyó a Cristo Jesús porque lo halló fiel para ser ese mediador entre Él y nosotros. La tercera cosa, hermanos, por la cual surgió la necesidad, ¿me ayuda a leer, hermanos? ¿Cómo dice? La necesidad de un sumo sacerdote de mayor esplendor y valor que el sacerdote Moisés. Dios, hermanos, sabía que para poder expandir y estar con nosotros, un sacerdote físico como Moisés, como Aarón, como los sumos sacerdotes, no era suficiente. Por eso Él buscó un sacerdote de mayor esplendor. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 3 al 4: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, cuando la casa es bonita, tuvo que haber alguien, un arquitecto ingenioso, que hizo esa casa. Cuando nosotros vemos el sacerdocio de Moisés, nos damos cuenta que tuvo que haber alguien superior a él que diseñó eso. Y por eso, hermano, en cuarto lugar, la necesidad de un sumo sacerdote surge porque era necesario un sumo sacerdote obediente y confiable que nos ayudara a mantener esa comunión y esa confianza en Dios. Fíjese que allí en Hebreos 3, 5 al 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. Oiga bien, esa casa somos nosotros. Usted es la casa de Dios. Si esta casa se destruyera, hermanos amados, el templo de Dios es usted. Y eso lo vamos a ver al final de esta serie. Pero lo más grande que Dios desea es habitar con nosotros, mantenerse en comunión con nosotros. Y dice ahí la palabra del Señor: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en esa esperanza. Hermanos,
usted y yo no me puedo mantener en comunión con el Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Sin Cristo, hermano, yo no puedo acercarme a Dios. Estamos aquí esta tarde, amén. Le doy un aplauso al Señor. Sin Cristo yo no me puedo acercar al Padre. Por eso, hermano, aquí surge otra pregunta. ¿Cuáles eran los deberes de un sumo sacerdote? Eso nos ayuda a responder por qué fue necesario un sumo sacerdote para llevarnos al Padre, a la presencia del Señor. ¿Cuáles eran los deberes del high priest o del sumo sacerdote? ¿Cuáles eran los deberes? Primero, hermanos, un sumo sacerdote en el templo debía ayudar, ¿cómo dice, hermanos? Debe ayudar a los hombres a reconciliarse con Dios. ¿Por medio de qué? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentar ofrendas y sacrificios ante Dios. Una de las labores del sumo sacerdote era recibir la ofrenda del pecador y tomar la sangre de aquella ofrenda viviente y llevarla hasta la presencia del Señor, hasta el lugar santísimo. Dice ahí en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, necesitamos un puente entre Dios y los hombres. Estaba recordando, hermano, y esto no tiene nada que ver con sensibilidad política, pero yo sé, ¿cuántos de ustedes alguna vez cruzaron el Puente de Oro? ¿Cómo quedó el país cuando el Puente de Oro quedó dinamitado? ¿Cómo tenía que hacer la gente? Y hubiéramos quedado divididos, pero era necesario un puente para pasar al oriente del país. También nosotros necesitamos un puente para llegar hasta la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor, bendito Dios. ¿Quién es ese puente, hermanos? El Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ese sumo sacerdote también debía caminar con mucho cuidado y no arremeter sin misericordia contra aquel ignorante o el que no entiende las cosas de Dios y aquellos que están fuera del camino. Porque este sumo sacerdote también era frágil, era humano. Hebreos 5:2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hermano, no exactamente así, pero en el caso de nosotros como pastores, mi caso personal como pastor, pues uno lleva su rumbo, lleva su curso, lleva sus sueños y uno tiene sus metas, pero Dios de repente le dice a uno, quiero que te consagres para mí, quiero que te consagres para mí. Y de alguna manera, hermanos, yo como pastor estoy aquí tratando de que usted vaya a la presencia de Dios y que la presencia de Dios venga a su vida. Eso es nuestro trabajo siempre, pedirle a Dios que usted esté conectado con el Señor, que usted mantenga esa comunión con Dios, claro, obviamente a través del Señor Jesucristo, pero básicamente, hermanos, Dios necesitaba esa persona que tuviera compasión y misericordia de los perdidos. Cuando Dios me llamó al ministerio, hermanos, me dijo una frase. Mirá, me dijo, ingenieros agrónomos hay bastantes, pero ingenieros que se preocupen por las personas son pocos. Así que Dios me dijo, olvídate de las plantas, olvídate de los animales y cuídame a mis ovejas. Y eso es lo que Dios me llamó a hacer, a cuidar de ustedes. Por eso, hermanos amados, número 3, ese sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios y ofrendas por él mismo y por el pueblo, porque él también es débil. Dice el versículo 3, por causa de su debilidad, él debía ofrecer por sus pecados y tanto por sí mismo como también por los pecados del pueblo. Y cuarto, hermano, mire que esto es bien importante. ¿Qué dice el cuarto, hermanos? Léalo en voz alta, ¿cómo dice? Debe ser llamado y constituido por Dios.
En el caso de Jesús dice ahí en el versículo 4 de Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. O sea, en otras palabras, no es que yo me quiero poner de esto, yo quiero ser el sacerdote. No, eran llamados por Dios, eran puestos por Dios. Tenían que tener el sello y la garantía de que eran llamados de Dios. Y así fue, hermanos amados, como el Señor Jesucristo. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Me ayuda a leer, por favor, cómo dice, hermanos? ¿Cómo fue que Jesús llegó a ser nuestro sumo sacerdote? ¿Se puso solo? ¿Él quiso ser? Vamos a ver, hermanos, ¿cómo fue que Cristo Jesús llegó a ser nuestro sumo sacerdote? En primer lugar, hermanos, Jesús no se puso solo, Jesús fue puesto por Dios. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Jesús fue puesto por Dios. Y allí es donde tenemos que tener la garantía, hermanos amados, de que no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Me duele decirlo, hermanos, y yo publiqué solo al staff, porque viendo uno de los videos hoy de la masacre en Israel, de repente voy viendo algo anormal así rápidamente, y después empecé a detener y a poner pausa, ¿verdad? Y me doy cuenta que donde estaban celebrando la fiesta del Sukkot, había una estatua de Buda, grande, una estatua de Buda. Algunos se las mandé, ¿verdad? Al staff, lo detuve, le tomé foto. Ahí estaba, hermanos. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo idólatra, rebeldes, le dan la espalda a Dios, lo traicionan. Allí, hermanos, sabiendo que hay un solo Dios entre Dios y los hombres, pero ellos querían tener a Buda. Hay gente, hermano, que quiere apostarle a todo, ¿verdad? Dicen que una vez un hombre se sentó a comer y dicen que le hizo así primero, después le hizo así y después se persinó. Y le dijeron, ¿y por qué hace eso? Cualquiera de los tres me va a oír, dice. Hermano, así no es la cosa. Dígale a su hermano que está al lado suyo, así no es la cosa, dígale. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hermanos amados. Gloria al Señor. Si nosotros desechamos a Jesús, por eso, hermanos, Jesucristo no se puso solo, Él fue puesto por Dios. Dice allí en Hebreos 5, 5 al 6, oiga lo que dice Hebreos 5, 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, Dios le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. También, hermano, Cristo sufrió en carne propia pasiones y debilidades como las nuestras, pero Él oraba y Él rogaba y Él suplicaba con gran clamor y lágrimas. Yo me imagino a Jesús, no sé, hermano, esto es extrabíblico, no lo vaya usted a andar diciendo que está en la Biblia, pero yo mismo me imagino a Jesús desde los 12 años, a los 15 años le gustaba alguna judía por ahí de Belén, alguna israelita por ahí. ¿Cree que no? ¿Y qué hacía Jesús? Guárdame, Señor, líbrame. Y Él clamaba con lágrimas, le decía, líbrame de esta tentación. Así dice la Biblia, ¿verdad? Allí dice, hermanos amados, en Hebreos 5, 7, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, Él también fue carne, hermano, y eso es lo que me agrada de mi Dios, que Él sabe lo que yo siento, Él siente el dolor. ¿Cuántos creen que Jesús siente nuestro dolor? Jesús siente nuestras luchas, Él conoce nuestras pasiones, Él vivió y entendió nuestras debilidades, y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús se mantuvo, hermanos, con un temor reverente delante
de Dios. Claro, yo ni me acerco, hermano, ni soy digno de desatar la correa de los calzados, del calzado de Jesús. Pero yo nací en el Evangelio. ¿Estamos aquí? Yo nací en el Evangelio y he estado toda mi vida en el Evangelio. Y sé lo que es luchar contra los deseos de la carne. Sé lo que es batallar con eso, hermano. Pero creo también que a través del Señor Jesucristo hay victoria. Y sí se puede vencer, hermanos amados, a través del Señor Jesús. Por eso, hermanos amados, ¿y cuál fue el resultado de que Cristo padeció todas esas cosas? Cristo, por medio de sus experiencias de dolor y de tentación, aprendió a someterse al Padre. Y esa fue la razón por la cual Él fue perfeccionado. Y gloria al Señor por las tentaciones. Y gloria al Señor por el dolor, por las heridas. Porque ¿cuántos creen que eso nos perfecciona? Eso nos va perfeccionando. Dice ahí en Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es a través de ese sufrimiento que Jesús aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, oiga bien, vino a ser el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. En otras palabras, hermanos, el Cristo hecho carne, a través de todo lo que vivió, fue perfeccionado por el Padre para que después fuera elegido para obrar nuestra salvación eterna. Y en el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién puso a Jesús como nuestro sumo sacerdote, hermanos? ¿Quién? El Padre. ¿Quién es la garantía? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo puso? El Padre. Y hermano, viene otra pregunta aquí esta tarde. ¿Cuáles son las características del sacerdocio de Melquisedec? A mí me gustaría que usted le preste atención a esto, hermano, porque en la iglesia mormona han mal utilizado el sacerdocio de Melquisedec. Pero vamos a entenderlo a nosotros, hermanos amados. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las características del sacerdocio de Melquisedec? Número uno, Melquisedec tenía dos ministerios. ¿Cuáles eran? Era rey y sacerdote. Y bendijo a Abraham y Abraham le dio sus diezmos. Hebreos 7, 1 al 2 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Aquí en la historia, hermanos, vemos de que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Lo habían capturado unos reyes, y Abraham va y pelea y los derrota y libera a su sobrino Lot. Y Abraham se queda con los despojos de esos reyes, ¿verdad? Y llevaba todas las riquezas, el botín, y se le sale al encuentro el sacerdote Melquisedec. Él es un misterio, ya vamos a ver, es un misterio. Nadie sabe de dónde vino, de dónde salió. Y se aparece el rey y sacerdote Melquisedec, el rey de Salem. Y oiga bien, hermano, este punto. Él no le pidió nada a Abraham. Fue Abraham el que de su gratitud le dio honra a aquel que le había dado la victoria. Y Abraham le da los diezmos de todo lo que él llevaba. ¿Está conmigo acá, hermano amado? Para aquellos que dicen, no, es que los diezmos son del tiempo de la ley. No le haga caso. Los diezmos no se dan por la ley. Los diezmos se dan en reconocimiento de quién es el que nos bendice.
Amén. Dele gloria al Señor. Algunos dicen que eso no está en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, hubieran hecho esto sin dejar de hacer aquello. Aquello es necesario. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dio sus diezmos a Melquisedec. Pero también, hermano, Melquisedec no tiene origen, ni descendencia, ni principio, ni final. Por eso es que es comparable a Cristo. Y eso es lo que nos dice ahí la palabra del Señor en Hebreos 7:3 al 4. Ponga atención. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, oiga bien, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este sacerdote Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio sus diezmos del botín. ¿Y qué quiere decir que Abraham dio sus diezmos a Melquisedec? ¿Me ayuda a leer, por favor, hermano? Melquisedec es sacerdote de orden superior al de los levitas o el levítico, al recibir los diezmos de Abraham y bendecirlo. Porque sin discusión alguna, ¿cuál es la ley, hermanos? El menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:5 al 7 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y Melquisedec, hermanos, tiene un sacerdocio vigente al levítico, pero el levítico ya no, o sea, el sacerdocio levítico ya no está vigente. Nosotros ya no necesitamos los sacerdotes de Israel porque ya no está vigente. Si Abraham fue bendecido por alguien más arriba que él, mire lo que dice allí en Hebreos 7:8 al 10. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. O sea, Leví de las 12 tribus de Israel todavía estaba en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec les salió al encuentro. Para terminar, hermanos, esta tarde nos vamos a responder esta pregunta: ¿por qué fue necesario un sacerdote de orden superior al de los levitas? ¿Por qué fue necesario? ¿Está aquí conmigo todavía, hermano? Yo casi termino, pero sé que esto es teología pura. Cuando usted estudie Instituto de Superación Ministerial y lleve la materia de Levíticos, allí va a aprender más Levíticos y Hebreos. Pero, ¿por qué fue necesario un sacerdocio de orden superior? Primero, hermanos, porque el sacerdocio levítico solo era un modelo temporal e imperfecto. O sea, en otras palabras, ya no estamos bajo la ley. ¿Están conmigo acá? Y oiga bien lo que le voy a decir, ponga atención a esto. Hay iglesias que hoy quieren judaizar todo. Quieren judaizar el culto, quieren judaizar la alabanza. No sé si usted se ha fijado que hay iglesias que la alabanza hebrea y solo la alabanza hebrea y la. Y está bien. Y el shalom, ¿verdad? Y chan, y hasta enseñan los pasos para danzar, porque dicen que así era la alabanza judía. Y no estoy en contra, hermano, no estoy en contra, pero hay iglesias que creen que el shofar es algo sagrado y es algo imprescindible en un culto. ¿Cuántos han oído eso? Yo creo que aquí hubo un tiempo también, ¿verdad?, que se tocaba el shofar y hermano, todo eso es judaizar. Es como querer volver al tabernáculo de Moisés. Y voy más allá todavía.
Hay una iglesia aquí en Sonsonate. Hubo una iglesia aquí en Sonsonate que empezaron a circuncidar a los varones. No sé cuántos hermanos quisieran irse para allí. Pero el pastor empezó a circuncidar a los varones. Porque hay gente que cree que hay que volver al sacerdocio levítico. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana esta tarde usted se lleve claro. Nosotros somos salvadoreños sonsonatecos. Y Dios nos ama así como somos, con nuestra cultura, con nuestra manera de cantar y alabar. Y no necesitamos, hermanos, judaizar la iglesia para acercarnos al Señor. Jesucristo, hermanos amados, Él cambió todo esto. Por eso es que dice allí, el sacerdocio levítico solo fue algo temporal. Cualquier iglesia, hermanos, que esté judaizando, que esté tratando de decir hay que restaurar el tabernáculo de Moisés, y hay unos que hasta la danza, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted? Y los trajes, y llegan y le digo a una hermana, ¿y usted cuál es su ministerio? Ah, mi ministerio es el de la danza, me dice. Y le digo, ¿y usted su ministerio? Mi ministerio es de levantar banderas. Y yo, digo, hermano, ¿estamos aquí? Esta es la palabra del Señor. Lo que dice la Biblia es, miren, tranquilos, esas leyes fueron para el pueblo de Israel, para aquella nación. Ustedes no. Dice allí en Hebreos 7:11, si pues la perfección hubiera sido por el sacerdocio de Levítico, porque bajo él fue que recibió el pueblo la ley. Oiga bien la pregunta que hace el Señor en la Biblia: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, hermanos, Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes de Israel, pero ya vamos a ver que al cambiar el sacerdocio también se cambió la ley. Hay que cambiar las leyes. Jesús no era de la tribu de Leví. Vamos a ver, pregunta fácil de escuela dominical: ¿de qué tribu era Jesús? ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Y la tribu de Judá no era una tribu de sacerdotes. ¿Estamos aquí? Mire cómo es Jesús, que Él, cuando Él quiere cambiar algo, Él lo cambia y punto. Porque Él es soberano y Él hace las cosas como a Él le dan la gana. Amén. Dele gloria al Señor. Jesús, hermano, no nació de una tribu sacerdotal. Jesús nació de la tribu de Judá. Y entonces dijo el Señor, porque cambiado el sacerdocio, también hay que cambiar la ley. Jesús, por la ley, hubiera tenido que haber sido ¿de cuál tribu Jesús? De acuerdo a la ley, para ser sacerdote. De la tribu de Leví. Pero mire, dice allí en Hebreos 7:12 al 14. Hoy van a salir ustedes más inteligentes, hermano amado, que yo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es lo que le impactaba al pueblo de Israel. ¿Por qué te dices sacerdote si no eres de la tribu de Leví? Y entonces, hermano, porque el sacerdocio de Cristo no fue construido conforme a las leyes tradicionales de descendencia, sino en base al poder de su resurrección. En Hebreos 7:15 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hermano,
pues se da testimonio de que Dios le dijo a Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, hermanos, porque el sacerdocio levítico fue débil, fue inútil. El sacerdocio levítico no fue suficiente para acercarnos a Dios, y por eso era necesario algo mejor que el sacerdocio levítico para acercarnos a Dios. Hebreos 7, 18 al 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y a causa de su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y era necesario la introducción de una mejor esperanza por la cual pudiéramos acercarnos a Dios. El sacerdocio levítico, hermanos, solo podía llegar hasta el lugar santísimo del tabernáculo, pero el sacerdocio de Jesús llegó hasta la misma presencia de Dios el Padre. Amén. Y esa es la bendición que nosotros... Denle un mejor aplauso al Señor esta tarde. Así que, hermanos, en conclusión, ¿por qué el sacerdocio de Jesús es superior a ese sacerdocio levítico? ¿Por qué el sacerdocio de Cristo fue superior al sacerdocio levítico? Primero, hermanos, porque el sacerdocio de Jesús está bajo juramento de Dios de que ya no habrían cambios. Jesús fue el último sacerdote y el sacerdote eterno y para siempre. Antes, después de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, después sus hijos. Pero desde que nació Cristo ya no necesitamos cambio de sacerdote. Él es el sacerdote para siempre. Dice Hebreos 7, 20 al 21: y esto no fue hecho sin juramento. En otras palabras, Jesucristo está bajo el juramento del Padre, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que en ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Si Dios lo juró, caso cerrado, ahí se acaba todo. Solo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Dele gloria al Señor. No hay más. El sacerdocio de Jesús, hermano, tiene la garantía de que será perpetuo, es inalterable y es intransferible en el tiempo. Nadie más lo puede despojar ni poseer. Esto tiene que ver mucho también, hermanos, con los papas, ¿verdad? Que la Biblia que dice en la iglesia romana que es el sucesor de Cristo. Pamplinas, como dijo aquel, ¿verdad? Jesucristo no tiene sucesores. Él es el último sacerdote para siempre. Amén. Alábelo, hermano, esta tarde. No hay sucesores para Jesús. Por eso, hermano, dice allí la palabra del Señor en Hebreos, dice 7:22: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, el sacerdocio de Jesús fue superior porque el sacerdocio de Jesús fue sin mancha y sin contaminación. Jesús no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque Él era el sacrificio inmutable, intransferible y perfecto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto ya lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre.
Y lo lindo de esto, hermanos, que el sacerdocio de Jesús, esto es lo precioso. El sacerdocio de Jesús ya fue recibido en el cielo. No es que vamos a probar a ver si funciona. El sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo y no sabía si iba a regresar de allí, porque era débil y pecador. Pero Cristo, ¿cuántos creen que Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día, como fue santo, Él resucitó de la tumba, hermano amado, y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre? ¡Aleluya! Yo me gozo, hermanos amados, porque Cristo ya fue aceptado, el sacrificio de Él. No es que vamos a probar si funciona. Sí funcionó, sí dio resultado, sí fue aceptado por el Padre. Por eso dice allí en Hebreos 7:26, Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Retengamos nuestra profesión de fe. En otras palabras, aferrémonos al sacrificio de Cristo y a su sacerdocio, que ya fue aceptado por Dios el Padre. Y tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue probado en todo. Si me ayuda, hermano, por favor, con el piano. Él fue probado en todo, pero sin pecado. ¿De qué me sirve esto a mí, hermano? Que ese sacerdote que Dios me proveyó es un sacerdote confiable. Yo puedo confiar en Él, porque ya fue recibido por el Padre. Mi ofrenda es Él, así que el sacrificio es perfecto. Tenemos un sacerdote, hermanos, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue probado en todo, pero sin pecado. Así que, hermano, ¿cuántos van a confiar solo en Jesús para acercarse al Padre? No hay otra forma, no hay otra manera, solo en Jesús. Dice Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, rodeado de debilidad en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer debido a eso, hermanos? Leámoslo todos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie, por favor. ¿Tenemos alguna necesidad, hermano? ¿Cuántos tienen alguna necesidad? ¿Cuántos estamos pasando algún problema? ¿Cuántos nos sentimos débiles en la fe? ¿Cuántos están enfermos? ¿A dónde tenemos que acercarnos? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Por medio de quién? Regáleme la diapositiva, por favor. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia. Señor, esta tarde, Padre, gracias. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita
No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.